2023, 17,21%. Sabemos que en el Perú no hemos cumplido esa meta S11. Entonces, este registro nos ayuda justamente a evaluar el estado de salud de la población. También la epidemiología descriptiva nos ayuda a asignar recursos de manera eficiente y desarrollar programas educativos o preventivos para las poblaciones de interés. También nos ayuda a identificar las disparidades. Y eso en realidad, la epidemiología, la mayoría de los estudios los hacemos porque queremos identificar cuáles son las poblaciones más, que están a más riesgo. Y queremos ver esas disparidades porque entonces nos vamos a enfocar en esas poblaciones vulnerables. Los estudios analíticos, por otra parte, son los estudios de los determinantes o las causas relacionadas con la salud y responde a las preguntas: ¿por qué la gente se está enfermando y cómo se están enfermando? Entonces, el objetivo es probar la hipótesis sobre las asociaciones causales entre el determinante o la exposición y la enfermedad. Entonces, con un estudio analítico lo que estamos haciendo, estamos cuantificando la asociación entre la exposición o el determinante y el resultado, que es la enfermedad. Y la característica clave de los estudios analíticos es la comparación entre grupos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacernos la pregunta: ¿cuánta enfermedad hay entre los expuestos en comparación con cuánta enfermedad hay entre los no expuestos? Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de asociación, de la asociación entre fumar, el fumado y el cáncer del pulmón, entonces, los que fuman, obviamente, entre los que fuman vamos a ver más cáncer de pulmón que vamos a ver entre aquellos que no fuman. O sea, la gente va a desarrollar un cáncer de pulmón porque vive al lado de una, no sé, de una fábrica que contamina el aire y quizá por eso desarrollan el cáncer de pulmón, no porque fumaron. Entonces, lo que esperamos, entre los fumadores vamos a ver más casos de cáncer de pulmón que entre los no fumadores. Y por eso esa es la característica clave, la comparación entre estos dos grupos, el expuesto y el no expuesto, es la característica clave de los estudios analíticos. Entonces ahora voy a empezar a hablar del uso de los datos. Como han visto, en epidemiología estamos buscando y consiguiendo datos a derecha y izquierda a través de nuestros estudios. Y una vez que obtenemos esos datos, tenemos que resumirlos, porque los datos sin procesar no van a ser útiles. Entonces, resumimos esos datos para simplificarlos y para que la gente los comprenda, los entienda de una manera más fácil, pero también al resumir los datos podemos identificar qué es normal, qué no es normal. Podemos ver qué está pasando, o sea, qué estamos viendo en esa población. Y el primer paso para resolver problemas de salud pública y tomar decisiones basadas en evidencia es la recopilación de datos precisos. Y luego de recopilar esos datos precisos, los resumimos y los presentamos. Eh, ¿Y para qué datos, no? O sea, ¿para qué recogemos estos datos? Bueno, porque al final de cuentas lo que queremos hacer es utilizar esos datos para actuar. Sí, esta es ¿cómo decir? Es una pelea entre epidemiólogos. Están aquellos epidemiólogos que dicen: el papel del epidemiólogo es hacer investigación, estudios descriptivos y estudios analíticos, y ahí se acabó. Y después del otro lado están todos los epidemiólogos, que es la mayoría, que dicen: no.
recogiendo datos, estamos haciendo estudios porque queremos actuar, queremos cambiar las políticas de salud. Entonces, empezamos con una población de interés a través de un muestreo aleatorio. Siempre quizá conseguimos una muestra de la población de interés. Entonces sacamos datos de esa muestra que si es representativa de la población de interés, entonces podemos hacer inferencias sobre esa población de interés. Entonces recogemos, limpiamos y organizamos los datos. Una vez que los organizamos, los limpiamos, los analizamos, los interpretamos y los presentamos de una manera informativa. Y con esa manera informativa de presentar los datos, vamos a involucrar a los que toman decisiones, a los que hacen políticas y vamos a influenciarlo. Entonces, el papel del epidemiólogo es hacer estudios y utilizar esos datos, utilizar los resultados de esos estudios para actuar, para cambiar las políticas de salud. Entonces ahora quiero mostrarles el problema de los datos, porque es muy bonito hablar de los datos, pero los datos la gente a veces los usa muy mal y los usa para contar una historia que no es una buena historia. Entonces yo quiero que vean esto. Aquí el periódico The Times dice que están dejando atrás a todos los otros periódicos. Entonces presentan estos datos y presentan, este es de Inglaterra, el, o sea, las ventas del periódico The Times y las ventas del Daily Telegraph. Entonces uno ve esos datos y ve en línea, esta gráfica en línea y dice, ¡Uy! Dios mío, vendieron tantos más periódicos. The Times vendió tantos más periódicos. Pero hay un problema y quiero ver si ustedes ven ese problema. Les voy a dar medio minuto para ver el problema. Son datos verdaderos, son datos que presentaron, son datos que cuando uno se fija en esas figuras se dice, ¡Uy! O sea, realmente el periódico The Times dejó a todos los otros periódicos en el polvo. Pero si uno se fija en los números, 446.000, bueno, 447.000 contra 486.000. Es una diferencia de menos del 10%. O sea que tampoco es una diferencia tan enorme. Pero la manera en que presentaron los datos le hacen creer a la gente que en realidad ellos vendieron muchísimos más periódicos que el Daily Telegraph. Aquí tenemos una gráfica que todos aquellos que están en contra, o sea, que dicen que hay un calentamiento de la atmósfera, dan estos datos y dicen, ven, es una mentira, no hay calentamiento, eso no existe, de hecho la temperatura ha bajado. Pero si ustedes se fijan en ese periodo del 1998 al 2012, son 14 años. Entonces lo que ustedes pueden hacer es presentarles esta gráfica. Y esta gráfica desde el 1980 al 2012 son 32 años. Y como ustedes ven, sí que hay calentamiento en esos 32 años. O les pueden presentar esta gráfica del 1900, 112 años. Y miren esa diferencia, ese calentamiento que la gente niega que existe. Aquí lo pueden ver, esta es la evidencia que ese calentamiento realmente existe. Entonces, como digo, los datos se pueden presentar y se pueden presentar una mentira, ¿no? Este es el que más risa me da. Estos son las muertes por violencia por gente que muere eh, por tiros de revólveres, tiros de armas.
En Estados Unidos, este es de Florida. En Florida existe la ley Stand Your Ground. Y esta ley permite a las personas usar la fuerza, por lo general revólveres o armas de fuego. Entonces, usar la fuerza, incluso la letal, en defensa propia sin tener que intentar retirarse de una situación peligrosa. O sea que si ellos están en, no sé, en la calle y si aparece alguien y esa persona los está amenazando, ellos pueden sacar el revólver y matar a la persona. Porque es un stand your ground, es la ley stand your ground. Entonces, el departamento de policía presentó esta gráfica. Y entonces, si uno ve la gráfica, aquí dice, en el 2005 Florida empezó la ley de Stand Your Ground. Y como ustedes ven, bajaron las muertes, el número de asesinatos por arma de fuego. Y uno se dice, uy, qué interesante. Empezaron la ley esa en que la gente se puede defender con armas de fuego y bajaron los asesinatos. Pero fíjense bien en los ejes. El eje este es el de tiempo, del 1990 al 2010, y es el eje de números de asesinatos y el cero lo tienen ahí arriba. Entonces, esta gráfica está invertida, lo que quiere decir que en realidad el número de asesinatos que se han cometido desde el 2005, en cuando empezó la ley Stand Your Ground, que permite a la gente matar con armas de fuego, y, o sea, crecieron, el número de asesinatos crecieron. Entonces, de nuevo, los datos pueden mentir. A ver, les hago más preguntas y vamos a ver. ¿Qué describe el modelo de curso de vida en salud? Ay, creo que escribí la pregunta mal. La pregunta es, ¿qué describe el modelo de curso de vida? Hay dos preguntas. No sé qué me pasó con esta pregunta, pero hay dos preguntas iguales, dos respuestas iguales. Ay, ay, ay. A veces me pasa, pero bueno. Sí, es la influencia de factores a lo largo de la vida en la salud, que es la misma. A y E son exactamente la misma pregunta. Lo que pasa, no me fijé y solamente marqué la E como pregunta correcta. Pues, los estudios descriptivos pueden identificar causas de enfermedades. Los estudios descriptivos pueden identificar causas de enfermedades. ¿Verdad o mentira? Y true es verdad y false es falso. Lo que pasa, y como es un programa canadiense, no puedo cambiar el true y false. Le voy a mostrar los resultados y absolutamente es falso. Los estudios descriptivos solamente describen, son los estudios analíticos que ayudan a identificar causas. ¿Y qué tipo de estudio se utiliza para resumir datos de salud en una población? Vamos a ver.
Y, estudio descriptivo. ¿Qué tipo de estudio se utiliza para resumir datos de salud? Cuando uno resume los datos de salud es porque está describiendo eh, la salud, cuántos casos de enfermedad hay en la población, por ejemplo. Entonces son estudios descriptivos. A ver, eh, de nuevo vamos al ciclo de vida de los datos. En una investigación, contar con datos confiables y organizados es fundamental. Como hablamos la semana pasada y al principio de esta presentación, si no tenemos, sabemos que podemos cometer errores a través de la medición y de la representación en una encuesta. Y que entonces esos datos si hay muchos errores, esos datos van a ser basuras. Entonces queremos depender de datos confiables y organizados. Y el proceso del análisis de datos comienza con la definición de los objetivos del análisis. ¿Por qué estamos haciendo este análisis? Empezamos con una pregunta de investigación, desarrollamos la encuesta en base de esa pregunta de investigación y esa pregunta de investigación va a guiar nuestros objetivos del análisis. Entonces, una regla del análisis de datos es más o menos, esto lo saqué de una compañía que maneja datos, no sé si es 80-20, 90-10, o sea, más o menos. Pero lo que sí voy a decir es cuando ustedes están analizando datos de una encuesta epidemiológica y por lo general un estudio epidemiológico conlleva unos 500 a 1000 observaciones, 5000, 50.000, o sea, estamos hablando de cantidad de datos y la mayoría del esfuerzo, del tiempo y esfuerzo que vamos a ponerle al análisis de datos va a ser para limpiar y para preparar los datos. Eso lleva, y yo lo puedo decir, yo me acuerdo para cuando hice un estudio eh, era síntomas de depresión en jóvenes de 10 a 3, bueno, en niños de 10 a 13 años. Me llevó como 2 meses limpiar esos datos. Y después, claro, analizar los datos me llevó 20 minutos más o menos. Y visualizar los datos lleva tiempo, pero no tanto como obtener y preparar los datos. Entonces, el ciclo de vida de los datos es muy fácil. Primero viene la revisión y limpieza de los datos. Después viene el análisis descriptivo. Después viene la interpretación de los resultados. Y después viene la visualización y la presentación de los datos. Entonces, ¿qué es la revisión? ¿Qué conlleva la revisión y limpieza de los datos? La limpieza es el proceso de identificar y corregir errores o inconsistencias. Eso siempre va a pasar, sobre todo cuando estamos recogiendo datos de 5.000 personas, en donde tenemos 50 entrevistadores, cuando tenemos quizá encuestas en papel y diferentes tipos de encuestas en papel, en línea. Entonces, queremos corregir los errores e inconsistencias, porque si no, vamos a tener resultados que son basura, son resultados sesgados e incorrectos. Y entonces, el beneficio de la limpieza es para mejorar la calidad de los datos y para que el análisis sea preciso y confiable. Entonces, como ustedes ven, a cada paso podemos cometer errores. Y entonces tenemos que seguir un método científico bien riguroso para obtener datos que sean precisos y confiables. Entonces, ¿cuáles son los pasos claves en la limpieza de los datos? Primero revisamos los datos faltantes, y decidimos si hay que imputar o no. Si son pocos los datos, o sea, los datos que faltan, si son, qué sé yo, 3 o 4 personas, eliminamos esas 4 o 5 personas. O imputamos, que quiere decir reemplazamos los datos que están faltando con la media, mediana o con otros métodos. O podemos hacer análisis por separado. Detectam-
detectamos los valores atípicos que se desvían significativamente del patrón esperado. Si estamos midiendo la altura de la persona, como mucho una altura puede ser de 2 metros y 10, pero si tenemos una altura de 6 metros 10 centímetros, obviamente eso es un valor atípico y que se desvía significativamente de lo que es la realidad y entonces lo vamos a eliminar. Vamos a fijarnos si hay duplicados, datos repetidos. Vamos a unificar las categorías. Por ejemplo, hay gente que si hace una encuesta en papel va a decir F para sexo femenino o va a decir FEM para sexo femenino. Entonces tenemos que unificar todas esas categorías y convertir los datos F a femenino y FEM a femenino. Tenemos que corregir los errores tipográficos, verificar nombres, fechas, unidades y tenemos que validar los rangos de valores. Por ejemplo, las edades, las puntuaciones, los ingresos, y todo eso es lo que hacemos en una limpieza de datos. Y después tenemos que seguir preparando los datos para el análisis. Entonces vamos a tener que codificar las variables. Entonces, algunas respuestas vamos a tener que transformarlas en números. Por ejemplo, el sí es un 1 y el no es un 0. ¿Y por qué los transformamos? ¿Por qué codificamos esas variables? Es porque los programas de estadística no reconocen las palabras, reconocen los números, pero no las palabras. Entonces también tenemos que darles nombres claros a las variables. En vez de decir la variable 1, 2, 3 y 4, tenemos que darle nombres como edad, peso, altura, para saber exactamente qué es cada variable. Podemos crear nuevas variables. Por ejemplo, podemos hacer los cálculos para el IMC, el peso dividido por la altura. Mm, al, no me sale la palabra. El- bueno, al Cuadrado, doctor, cuadrado. cuadrado. Gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos que agrupar o categorizar los datos. Por ejemplo, podemos usar edad como una variable continua del 0 al 99 o al 120, o podemos agrupar las edades de 0 a 18, de 19 a 59 o más de 60 años. Ah, Podemos crear indicadores compuestos, entonces sumamos las respuestas hay varias preguntas. Entonces, por ejemplo, con datos sobre síntomas de depresión, podemos decir, tenemos un instrumento que mide la depresión con 9 preguntas. Si la gente responde sí a 5 preguntas, vamos a declarar esa persona como depresiva. Si es menos de 5 datos, no es depresiva. Entonces podemos crear ese indicador compuesto. Podemos verificar consistencia, entonces comparar respuestas relacionadas. Si alguien responde que no tiene hijos, pero luego indica 2 hijos, entonces hay una inconsistencia. Entonces estamos continuamente mirando los datos y corrigiendo los errores y mirando los datos y corrigiendo los errores. Y si vemos, hacemos un análisis y hay datos que no realmente no dan, ahí es cuando vamos a fijarnos de nuevo en los datos y seguir limpiándolos. Y después, obviamente, vamos a analizar los datos. Una vez que limpiamos los datos, tratamos los datos, los vamos a analizar. Y la manera más fácil van a ser las estadísticas descriptivas, que son medidas para medir o describir lo que vemos en la población, en los datos. Entonces van a haber medidas de tendencia central, que indican hacia dónde se agrupan los datos. Entonces vamos a calcular la media, la mediana o la moda. Vamos a tener estadísticas de dispersión que indican qué tan dispersos o variados están los datos con respecto a un valor central. Entonces aquí vamos a tener rango, varianza, desviación estándar, rango intercuartílico.
Vamos a tener medidas de posición que indican la ubicación relativa de un valor dentro del conjunto. Entonces vamos a tener cuartiles, deciles y percentiles. Frecuencias, frecuencias absolutas, frecuencia relativa, tablas de frecuencia o visualizaciones descriptivas que, aunque no son estadísticas, se usan para describir los datos. Todo esto se puede hacer por computadora. Yo enseño esto en un semestre entero casi, así que no lo voy a enseñar hoy, pero estoy segura que ustedes ya han hecho eh, cursos de bioestadística, entonces ustedes ya saben de lo que estoy hablando, o espero que sepan de lo que estoy hablando. Y entonces, lo primero que hacemos al analizar los datos es hacer ese análisis exploratorio. Entonces nos vamos a fijar y qué datos son datos de caracteres o qué datos son numéricos. Vamos a crear tablas, frecuencias relativas, vamos a crear gráficos o gráficas y entonces vamos a través de eso nos va a ayudar a seguir limpiando nuestros datos si hay algún error todavía que no vimos al principio. Entonces estos son ejemplos de la media. Por ejemplo, la edad promedio de los encuestados es de 42 años. La mediana, el ingreso mensual mediano es de $2.500 o 2.500 pesos. Lo que quiere decir, la mediana es que 50% de la gente gana más de 2.500 pesos y la mitad de la gente gana menos de 2.500 pesos. Está el rango, por ejemplo, peso máximo y peso mínimo. Entonces, entre los encuestados había una diferencia entre los que pesaban 55 kilos y los que pesaban 90, o sea, una diferencia de 35 kilogramos entre los encuestados. O la desviación estándar, eso quiere decir el 95% de la gente. ah, o sea, digamos que el puntaje medio es 50. Entonces, vamos a decir el 95%, bueno, un estándar 68%. eh, eh, la mayoría del puntaje está entre 50 menos 14,6 o 50 más 14,6. Eh, pero de nuevo, esto ustedes ya lo sabrán, me imagino. Vamos a hacer unas preguntas más. ¿Para qué sirven los estudios descriptivos en epidemiología? Los voy a invitar. Entonces, ¿para qué sirven los estudios descriptivos en epidemiología? Y de nuevo, se los pongo facilito, pero ustedes ya están demasiado cansados para estar haciendo contestando estas preguntas. Y vamos a ver, voy a mostrar los resultados para identificar patrones y tendencias de salud en poblaciones. Con los datos descriptivos podemos crear mapas, podemos crear tablas, podemos crear figuras y eso nos indica cuáles son los patrones de salud en la población. ¿Qué problema puede surgir si no se siguen los datos de las encuestas? Voy a decir de 11 a 13, ok. ¿Qué problema puede surgir si no se limpian los datos de las encuestas? Aquí vamos a ver. Bien. Resultados inexactos y engañosos. A ver, los datos de encuestas no necesitan ser limpiados si se recopilan digitalmente.
¿Qué me dicen ustedes? Es falso. Los datos siempre se tienen que limpiar. ¿Cuál es el propósito principal de limpiar datos de encuestas? Eliminar errores, asegurar precisión. Muy bien. Ser de realidad. Creí que había hecho unas preguntas un poco más difíciles, pero ustedes me están ganando aquí. Bien. Ahora vamos a ver. Hemos limpiado los datos, los hemos analizado y ahora tenemos que interpretar y presentar esos datos. Como les decía, en un estudio epidemiológico estamos haciendo, o sea, estudiando a la población, estudiando a la distribución y a los determinantes de salud porque queremos actuar. O sea, queremos esos datos para presentar evidencia para cambiar las políticas de salud. Entonces, en cualquier momento, esos datos que hemos recogido, que hemos limpiado, que hemos analizado, los tenemos que interpretar y los tenemos que presentar. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que hacer antes de utilizar esos datos? Por empezar, tenemos que entender cuál es la población específica que cubrió esa encuesta. O sea, hicimos la encuesta entre la gente de la población, entre una muestra aleatoria simple, entre una muestra de conveniencia. Tenemos que comprender el periodo del calendario. A veces, por ejemplo, cuando estamos estudiando o analizando los datos, eh, a veces los datos son del 2010. A veces los datos se recogieron entre el 1990 y el 2022. Entonces tenemos que comprender ese periodo del calendario. Ah, lo que tienen que saber es que muchas veces cuando se recogen datos, sobre todo si son encuestas a nivel nacional, hasta que los encuestadores am, limpian esos datos, hacen la encuesta y después los científicos limpian los datos y entonces tratan a los datos, puede llevar hasta 2 años. Por eso muchas veces datos a nivel nacional llevan 2 años de retraso. No van a conseguir datos del 2024 porque todavía esos datos no están disponibles, porque no están limpios. Todo sistema de recopilación de datos presenta información faltante, incompleta o inexacta. Y a veces es interesante saber por qué están faltando ciertos datos. A veces es difícil decir por qué están faltando esos datos. A veces podemos estudiar un poco por qué faltan esos datos. Y si podemos, lo hacemos. Pueden haber sesgos inherentes en la forma en que se recopilaron los datos. ¿Qué significa eso? Si hacemos un estudio del IMC en un gimnasio, por supuesto el IMC va a ser bajo en un gimnasio porque la gente va al gimnasio por lo general porque está preocupado por su salud y hace ejercicios y come bien y es activo físicamente. O hacemos un autoinforme de peso y altura. Y lo que sabemos es, por ejemplo, el autoinforme de peso entre mujeres y hombres. Las mujeres tienden a rebajar el peso y los hombres tienden a aumentar la altura. Y eso es algo que sucede en Estados Unidos, pero me imagino que eso sucede también en otros países. Ah, y después tenemos que interpretar los datos. Y la interpretación consiste en analizar y extraer significado de los resultados y poder responder a las preguntas de investigación que hicimos originalmente o a través de esos datos tomamos decisiones. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es qué significan los resultados, qué dicen y qué no dicen. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos la encuesta sobre la calidad y acceso de agua en India,
descubrimos que el 44% de la gente o decía que no sabía cómo tratar el agua o que decía que tratar el agua es demasiado caro. Entonces, lo que los estudiantes decidieron es, iban a hacer, había otros datos importantes, pero se enfocaron en ir a las casas de la gente que habían encuestado a mostrarles cómo tratar el agua. Y entonces, a través de esas visitas que hicieron a las casas, lo que se dieron cuenta es que la gente a veces decía que ellos trataban el agua, pero en realidad ellos estaban usando unos filtros que no limpiaban. Y los filtros estaban asquerosos, los filtros estaban sucios. Entonces los estudiantes cambiaron sus actividades a incluir cómo lavar los filtros. Entonces eso fue realmente una intervención muy, muy interesante de parte de los estudiantes. Am, También tenemos que ver si los datos son relevantes o estadísticamente significativos. A veces los datos parecen indicar algo enorme, pero si los datos salieron de una población muy, muy pequeña. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Esto fue cuando estaba trabajando para el gobierno en el estado de Maryland. Estaba trabajando en el Ministerio de Salud y estaba estudiando datos sobre latinoamericanos. Y esto fue como hace 30 años, cuando en realidad los datos sobre latinoamericanos no, o hispanos, como los llaman en Estados Unidos, los datos sobre hispanos no existían en realidad, no había muchos datos. Entonces me fijé en datos de cáncer y había unos datos, el nivel de cáncer, creo que era cáncer de mama entre las mujeres, era, pero requete altísimo comparado a todas las otras poblaciones, a la población blanca, a la población asiático-americana y a la población afroamericana. ¿Y qué pasó? Es que sacaron una muestra de la población, pero la muestra que sacaron entre los hispanos o los latinoamericanos era de un número muy bajo. Entonces eso sesgó completamente a los resultados. Entonces esos resultados no eran fiables, no eran confiables, porque realmente eran resultados de una muestra sesgada de la población. Entonces, hay que relacionar los resultados con el contexto o la hipótesis. Entonces, cuando obtenemos resultados, nos fijamos cuál es la pregunta científica, la pregunta de investigación que hicimos al principio. Eh, También tenemos que reconocer que que siempre se van a cometer errores y que hay limitaciones y que entonces los datos nunca son 100% seguros. Lo que yo recuerdo en una clase de epidemiología con mis estudiantes no graduados, estaba hablando sobre datos y les dije, los datos siempre son aproximaciones de la verdad y nunca vamos a poder sacar datos que son 100% confiables, porque siempre van a haber errores. Y en medio en medio de la clase, esta estudiante se levanta y me dice, pero entonces, pero entonces nunca podemos confiar en los datos. O sea, ¿de qué sirven los datos? Y le digo, bueno, es que los datos son aproximaciones y por eso, como epidemiólogos, tenemos la responsabilidad de conducir estudios de manera rigurosa, de manera científica, de manera ética, porque son estimados. Nunca vamos a saber la verdad. Pero si del estimado sacamos que la mayoría de la gente tiene diabetes y la encuesta nos está diciendo 46% de la población es diabética, si son datos confiables podemos decir, bueno, más o menos y por eso o sea, hacemos cálculos bioestadísticos para saber con qué nivel de confiabilidad podemos confiar en esos datos.
Sí, pero son estimados. Entonces, también tenemos que evitar conclusiones erróneas y generalizaciones sin fundamento. De un dato no podemos generalizar a toda la población. Tenemos que realmente entender el contexto, tenemos que entender los límites de esos datos. Y un ejemplo que les voy a dar, si un 70% de las personas aprueban una política, ¿quiénes forman ese 70%? Hay diferencias por región, por edad, por el nivel educativo, o sea que siempre tenemos que estar viendo los datos desde diferentes puntos de vista. Y esa es la maravilla de analizar los datos, porque podemos hacer los análisis de mil maneras, pero los tenemos que hacer a partir de o sea, de una pregunta. Tenemos que hacer ese análisis de datos en respuesta a la pregunta científica que hicimos al principio. Entonces, estos son datos sin procesar y como les dije al principio, datos sin procesar no son útiles. Ustedes no van a ir ante un político o una persona que toma decisiones a nivel de ministerio y les van a presentar estos datos porque nadie los va a entender. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una visualización de los datos. Y lo que significa visualización de datos es el proceso de representar la información de una forma gráfica para facilitar la comprensión. Entonces, todos estos datos sin procesar, los procesamos, los resumimos para detectar patrones, tendencias, anomalías y para comunicar a hallazgos los resultados de forma clara. Entonces, lo que hacemos son tablas claras y fáciles de leer, con títulos y etiquetas precisas. Yo antes le mostré una figura que tenía el quién, el qué, obesidad, el quién, infantil, en dónde, en el Perú, pero no decía cuándo. Entonces ese título era muy, muy malo. Pero había buenas etiquetas, o sea, las etiquetas creo que el azul era más casos de obesidad y el azul oscuro más casos, el azul claro menos casos. Los gráficos, mm, por lo general, tienen que ser informativos también, como las tablas, tienen que tener leyendas, colores suaves, una buena escala que es entendible. Y los gráficos y las tablas y la visualización de datos nos permite hacer una narrativa visual, contar una historia con datos y una visualización, un mapa, un mapa de datos puede contar una historia de 1000 palabras en realidad. Y lo que tenemos que hacer es muchas veces al visualizar los datos y presentar esos datos, tenemos que adaptarnos al público. Si es un grupo de gente que entiende del tema, podemos adoptar un lenguaje técnico o un lenguaje más sencillo según el caso, según a la gente, según nuestra audiencia. Entonces, ¿para qué visualizamos los datos? Porque queremos explorar relaciones entre dos o más variables, identificar patrones de enfermedad o diferencias, asociaciones entre diferentes variables. Queremos analizar esas diferencias entre grupos de interés. Podemos identificar desigualdades, podemos analizar cómo cambian los datos a lo largo del tiempo, detectar mejoras, retrocesos o estabilidad. Cuando yo les mostré ese informe a nivel nacional y bueno, la meta era el 80% y en el 2023 se había conseguido solamente un 17%. Obviamente, eso fue un retroceso del 2022 en que era el 50% y el 2021 en que era el 50%. O sea que eso esos datos nos ayuda, esa visualización nos ayuda a detectar esas mejoras o retrocesos. Entonces, ¿qué son los tipos de visualizaciones? Gráficos para variables categóricas. Entonces tenemos gráficos en barras, como aquí, colores preferidos, negro, azul, amarillo, rojo.
Entonces, estas son categorías, no son números, o sea, no son categorías. Se pueden contar cuánta gente prefiere el negro, el azul, el amarillo o rojo, pero en sí el negro, azul, amarillo o rojo no es numérico, ¿no? Son entonces gráficos de barras, gráfico de pastel o torta, gráfico de columnas de barras apiladas o gráfico de mosaico aquí abajo a la derecha. Esos son los tipos de visualizaciones y hay muchos programas para ayudar con la visualización. Hay gráficos para variables numéricas. Tenemos el histograma para la distribución de frecuencias, el gráfico de línea aquí, el diagrama de caja, que es el box plot, el gráfico de dispersión, este es un gráfico de dispersión, el gráfico de violín y el gráfico de densidad. El gráfico de densidad es muy parecido al histograma, nada más que en vez de tener cuadraditos, o sea, rectangulitos, tenemos curvas. También podemos tener gráficos para comparar variables, gráfico de burbujas como aquí a la izquierda, gráficos de barras apiladas vimos antes, diagramas de pares, mapas de calor, aquí tenemos a la derecha, mapas coropléticos, zonas coloreadas según el valor, o sea, el azul indica menos, el rojo indica más. Tenemos tablas cruzadas, tablas de frecuencias. Aquí abajo tenemos una tabla cruzada. Entonces, hay muchos tipos de visualizaciones. Ah, entonces, el resumen de datos, cuando no procesamos los datos, es muy difícil de visualizar y es difícil de comprender lo que muestran. Entonces, aquí, por ejemplo, un ejemplo bien simplito. Tenemos los nombres de los encuestados, Katy, Daniel, Viviana, Alan y Carlos. Tenemos el género femenino, masculino, la edad en años, el IMC, los estudios, si completaron estudios superiores, la secundaria, la primaria. Y entonces la pregunta es, ¿cómo uno resumiría o presentaría esos datos? ¿Y cuáles son las conclusiones que uno saca de los datos? Y yo les dije, pueden analizar la media, pueden analizar el modo, pueden analizar el promedio, o sea, el porcentaje. Ustedes pueden analizar lo que quieran, pero ustedes lo que van, no analizar, resumir, ustedes pueden resumir lo que quieran. Lo que ustedes van a resumir es en respuesta a la pregunta científica o la pregunta de investigación que ustedes hicieron. Entonces, por ejemplo, si yo estoy interesada en describir la población femenina aquí, entonces lo que yo voy a hacer es calcular el porcentaje de hombres o puedo calcular el porcentaje de mujeres. Si el 60% son hombres, 40% van a ser mujeres. Puedo calcular la edad media de los hombres o la edad media de las mujeres, que es 35 Katy y 29 Viviana, divido en 2, 32 años. El rango de... Ay, este está mal. La. El rango es de 35, de 25 a 35, que son 10 años. El modo es 25, la mediana es 29. Entonces, mis conclusiones aquí serían, había 5 estudiantes en la clase, el 40% eran mujeres, las mujeres eran en promedio 4 años mayores que los hombres. Así es como yo puedo describir. Y los estudios, aquí tenemos caracteres. Entonces podemos convertir, si se acuerdan, la computadora no entiende las palabras superior, secundaria, primaria, entonces lo que podemos hacer es estudios superiores 3, secundarias 2, primarias 1, ningún estudio es 0. Y podemos convertir eso en valores numéricos y entonces hacer un informe de esos valores numéricos. A ver, vamos a hacer más preguntas.
Aquí tenemos, ¿por qué es importante resumir los datos antes de presentarlos? Y a ver, vamos a ver. Voy a mostrar el resultado para facilitar la comprensión del público. Muy bien. ¿Cuál es el propósito principal de la visualización de datos? Y vamos a ver, a ver. Interesante. No me muestran nunca cuántos estudiantes responden. Facilitar la comprensión de los datos, exactamente. ¿Por qué es importante la interpretación de los datos? Y a ver, voy a mostrar los resultados. Y aquí tenemos, permite tomar decisiones informadas. Obviamente, de nuevo, las preguntas fueron muy facilitas, pero bueno, ahí tenemos. Entonces, en conclusión, la calidad de los datos influye directamente en la calidad de los resultados. Basura adentro, basura para adentro, basura para afuera. Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado con la calidad de los datos. La limpieza y preparación facilita un análisis significativo. Eh, si tenemos datos confiables y organizados, nuestro análisis va a ser significativo. La interpretación responsable y la presentación clara hacen que los datos realmente cuenten una historia convincente. Y el camino del dato al impacto es un proceso que requiere cuidado, precisión y ética. Entonces, el camino del dato al impacto, y para eso les he dicho, nosotros recogemos esos datos, limpiamos, analizamos, interpretamos y presentamos, porque al final del día lo que queremos hacer con esos datos, esa evidencia que hemos producido a través de los estudios epidemiológicos, queremos influir las políticas de la salud. Entonces, ahora les voy a hacer el Kahoot. Y este es el pequeño examen final para ver si, bueno, esto no es el Kahoot aquí. A ver, ¿qué han aprendido? Y, Classic Mode. Ah, saliendo, sonido me está saliendo muy bajito. ¿Por qué me está saliendo el sonido tan bajito?
¿Qué pasó? La conexión está mala. Bueno, a ver, voy a esperar un minutito más y después empiezo. A ver si entra alguna persona más. Y después de terminar este pequeño examen, les voy a mostrar un- una herramienta, un programa de bioestadística R. No sé si ustedes lo utilizan ya allí en Perú, pero si no lo utilizan, se los voy a mostrar. Entonces, empecemos ahora, ya que tenemos tres. A ver, pues sí, es el describir la distribución de enfermedades en poblaciones. Entonces, el objetivo principal de los estudios epidemiológicos descriptivos significa que ustedes están describiendo a la población. A ver, ajá, Cass, muy bien, Cass, muy bien, ¿verdad, verdad? A ver quién salió primero. Cass sigue primera, muy bien. A ver, ¿cuál es el primer paso en el análisis de datos epidemiológicos? Muy bien. Se los estoy poniendo demasiado facilito. A ver, uy, Cass sigue. Astrid subió, Astrid está en fuego, pero Cass sigue primera. A ver, la limpieza de datos es un proceso crucial para garantizar la calidad de los datos antes del análisis. De verdad. A ver, veamos. Cass, Cass es rápida. A ver. La interpretación de datos no implica extraer conclusiones basadas en el análisis de datos. Falso, exacto. La interpretación de datos sí implica extraer conclusiones basadas en el análisis de datos. No podemos interpretar si no analizamos antes. Uy, Cass subió, está en fuego. Dios. A ver, ¿qué aspecto es crucial al interpretar datos epidemiológicos? Muy bien, el contexto del estudio. Y aquí, Cass sigue en fuego. ¿Qué es un determinante social de la salud? Muy bien. Uy, Leandro subió. Leandro está subiendo. Astrid, vamos. Astrid, que hay que subir.
¿Qué acción política puede ser motivada por datos de salud? Ah, interesante. Implementar campañas de vacunación. Los programas de educación no son tanto, si fuera educación de salud, eso es una cosa, pero la acción política, implementar una campaña de vacunación es más importante, es más salud pública, orientado a la salud pública. Y Leandro subió. Uy, Leandrito, a ver. Y Cass y Astrid, ustedes tienen que subir, vamos. Los datos pueden influir en la percepción pública de los problemas de salud. Ah, ¿verdad? Muy bien. A ver quién fue el más rápido. Astrid, tercera. Cass salió segunda. Y Leandro salió el primero. Felicitaciones. Bueno, aquí ya tenemos esto. Vamos a cerrarlo. Mm, A ver, lo voy a cerrar porque si no me va a volver loca. Hija, me está dejando salir. Libre. Ahí está. Bueno, a ver. ¿Dónde tengo esto? Sí. Bueno, para analizar datos está lo que se llama el programa R. Y lo que ustedes pueden hacer es instalar el programa R y bajar el R Studio R. No sé si ustedes, qué programas ustedes utilizan para analizar datos. Si me pueden decir en el chat, me interesaría mucho saber. Doctor, usamos el Stata. ¿De qué? El Stata. Stata. ¿Eso es lo que utilizan todos o hay diferentes programas? Bueno, cuando llevamos estadística es el que nos recomendó el Stata. Stata. Bueno, R es Stata está bien. R es otro programa más. Nosotros utilizamos R aquí en nuestro departamento eh, porque no cuesta nada, es totalmente gratis, es bastante... ver aquí, hay otro mensaje. Bueno, es gratis y es bastante poderoso como programa. Y uno no tiene que saber mucho de R porque uno puede utilizar la inteligencia artificial para crear un programa. Entonces, yo les voy a decir, yo siempre usé SAS, pero SAS es una desgracia total, lo odio como programa. Entonces, hablando con mis colegas, me dijeron de utilizar R. Yo el año pasado, la semana pasada, bajé R. Entonces aquí tengo, a ver, no sé por qué no me está empezando. Ahí me está. Aquí tengo R. Y empecé a hacer análisis de datos con R. Y sin entender nada, sin saber nada, pedí a ChatGPT, no sé si ustedes me imagino que saben, que entienden lo que es. Es que lo abrí dos veces, lo abrí tres veces, ¿no? Ahí está, lo abrí cuatro veces. Bueno, eh, entre ChatGPT y los datos que recogí de India, los pude analizar en 2 o 3 horas. Aprendí cómo utilizarlo y cómo hacer los análisis de datos. Entonces, si ustedes quieren jugar con con R,
pueden ir a este sitio, lo puedo poner aquí. Pueden encontrar, hay bastantes sitios. Este es el sitio de una universidad, lo pongo en el chat. Ah, ¿qué me está haciendo aquí? Y aquí les dicen paso a paso cómo bajar el programa, cómo utilizarlo, cómo instalar Studio R, cómo chequear que está funcionando el programa. Les están dando todo el lenguaje que tienen que utilizar, cómo hacer una gráfica, cómo poner el screen, no me sale la palabra en español, pero me imagino que entienden, y es facilísimo. Entonces, los datos que hemos recogido o que vamos a recoger se pueden muy fácilmente analizar con R. Con Stata, como lo utilicé una vez hace muchos años, no sé cómo funciona, sé que es fácil de usar, eso me acuerdo, pero les quería hablar de eso para que sepan que es gratis y que es bastante poderoso como programa. Y bueno, y ahora estoy por terminar y dentro de 5 minutos van a venir mis estudiantes porque quieren hablar con ustedes. Entonces, lo que voy a hacer antes de terminar esto, voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Voy a hacer un quiz. Tengo algunas preguntas que hacerles. Quiero, los voy a invitar. No puse acentos porque no me deja poner acentos, desgraciadamente, así que presenté muy rápido. Si me pueden decir, siento mucha curiosidad. Y presenté cantidad de información y tengo la impresión que la presenté demasiado rápido. No quiero tener una mejor. A ver, los sigo invitando. Y hoy también presenté cantidad de información mm, que está conectada, pero en poco tiempo es difícil conectar esa información. Así que vamos a ver bien. No, la velocidad justa, bueno. Y sean bien sinceros, ¿eh? No me metan cuento, díganme realmente. Ah, entonces, ¿cómo fue la presentación? ¿Muy fácil, muy difícil, lo justo? No sé. Porque también está el hecho de que yo estoy acostumbrada a mis estudiantes americanos y yo sé el nivel que ellos tienen, yo no conozco el nivel que ustedes tienen. Entonces yo estoy haciendo presentaciones en las que estoy presentando un montón de información, pero sin saber el nivel que tienen ustedes o los conocimientos previos que ustedes tienen. Entonces no sé si lo hago muy fácil, muy difícil o cómo está. Y si voy a hacer presentaciones, quizá cuando vayamos ahora a Cusco, si puedo hacer una presentación sobre estudios epidemiológicos o alguna otra presentación, la haría, pero me gustaría prepararla con antelación y prepararla a un nivel, el mejor nivel para ustedes. Entonces voy a esperar un momentito más. Mm, A ver.
Un poco de todo, muy fácil, muy difícil, lo justo. No está mal, porque quiere decir que más o menos la mayoría es como una curva Bell. La mayoría dijo que lo justo. Está bien. A ver, ¿qué es lo que más les gustó de la presentación? Porque también mis métodos, no sé si son parecidos, mis métodos de presentación, no sé si son parecidos a los métodos de presentación que tienen ustedes en Perú. Entonces, no sé qué les gustó, qué no les gustó, qué les parece bien, qué no les parece bien. Isabel. Mm, a ver, vamos a ver si están. Yo tengo las preguntas aquí. Es que en mi computadora, las preguntas durante la presentación, los ejemplos me ayudan mucho a entender. Es muy didáctico y con ejemplos. Bien. Y podría poner muchísimos más ejemplos, pero no quiero tampoco llevar mucho tiempo. ¿Qué consejos me darían para mejorar la presentación? Quizá no tengan ningún consejo, pero si ustedes hacen, si en sus clases ustedes hacen cosas que les gusta, que me aconsejarían. Siempre me gusta aprender. O no tienen ningún consejo o la conexión es muy mala. No sé qué pasa. Bueno, pues síganlo pensando. Aquí dejo de mostrar. Quiero agradecerles a ustedes por estar aquí hoy. Aquí entraron mis estudiantes y mis estudiantes tienen algunas preguntas para ustedes. Así que unos 15 minutos como mucho si se pueden quedar aquí y hablar con ellos. So I just said I just finished my presentation and then I told them that you were all coming here and that you wanted to ask them questions. And so, if you want to start asking the questions, go ahead.
Um, is it fine if we just say it in Spanish and then put like say it in English, but the Spanish in the group chat or in the chat? You can do whatever you want to do. Okay. I think the first question we had, well, did you clarify the surveys? No, I did not. Okay. I don't have that translated yet, so I'll do that later, or someone else can put the translation in. But I think our other question was, did you choose a community for us to go into yet? Okay, Um, so do you want me to ask both questions? I can translate. yeah, if you want to do the first one, like about the surveys, that's fine. Okay. La pregunta que tiene, me tengo que retirar. Bien, Janet, gracias. La primera pregunta que tiene Crystal es de si ustedes pudieron ir a hacer las encuestas o si ya salieron a hacer las encuestas. Ay, qué bueno. No, porque el problema, esta tarde hablando con mis estudiantes, nos asustó porque nos dijimos, ¿y si salieron y no pudieron entrar? Entraron los datos y los datos se perdieron. ¡Qué desgracia, qué horror! Por favor, fíjense, hagan una prueba para estar seguros que entran los datos y que están cargando los datos y todo eso para que no se pierdan. Por favor, porque si ustedes entran los datos y se pierden, se perdieron y no tenemos nada por escrito, es todo por teléfono. Entonces, asegúrense de que saben cómo entrar los datos. Yo les mandé, creo que les mandé un tutorial, pero no sé si les llegó, ¿se los mandé o no? No sé si los mandé o no. Eso. Sí, sí nos llegó. Bien, entonces, porque con eso se pueden fijar bien de cómo empezar, cómo abrir la aplicación, cómo dejarla abierta, cómo entrar los datos y cómo bajar los datos una vez que vuelvan al Internet. Bien, so they are saying that they had difficulties on Sunday. And so with the community, so they couldn't go, so they are going to go on Thursday. ¿Y qué comunidad eligieron? Si nos pueden decir. Pau para. Pau. ¿Me la puedes poner ahí en el chat, por favor? Porque esos nombres son difíciles para nosotros. So they selected a community, Paura, and I asked her to put in the chat so we know exactly. So take notes of the community, Paura. Y si la buscamos por Google Maps, los mapas GPS lo vamos a encontrar, ¿no? I just looked it up and I can't see it with just that name. Dice Santi que no lo puede encontrar. Sí, si nos puedes mandar por WhatsApp, si puedes mandar un mapa o sea, con el punto ese para indicar. So I'm asking her, maybe in WhatsApp, she can send the GPS map I cannot think of the words anymore, I'm too tired, but she will do it. Sí, si nos puedes más, o decirnos la región o por dónde está más o menos para poder encontrarlo. Pau, ¿cómo se llama? La comunidad. She's going to put a different name. It's like not far away from Cusco. Ahí está, Anthony mandó el mapa. Qué bien. A ver, lo voy a buscar. Qué bien.
Entonces esto, a ver que me fije. Is this the community that they're going to do the surveys in? Okay. And Yes. then is that going to be the same community that we're going to for the to implement like a activity? Claro, entonces Crystal está preguntando si ustedes, está confirmando que ustedes van a ir a hacer las entrevistas en esa comunidad y que cuando estemos nosotros allí en mayo vamos a volver a esa comunidad para hacer las actividades en esa comunidad. Ya, great. Qué bien. A ver, otra pregunta. Another question? I think our next question was for when we go there, are we staying together like Temple and Unsak? And then if we are staying together, or if we're not staying together, do we need to find our own place? Ok, entonces la pregunta que ella está haciendo es si nos vamos a quedar en esa comunidad o sea, el sábado y el domingo, y si vamos todos juntos, nos vamos a quedar todos juntos en algún sitio o tenemos que nosotros buscarnos algún hotel o vivienda o sitio para quedarnos. O si vamos y venimos en el día, no sé, o sea, ¿cómo han decidido ustedes que se va a hacer? Ujú. Sí, no, eso en Cusco. So she says they haven't discussed it yet. They haven't really thought about that. It depends on the number of activities that we have. They may take, more than one day, but maybe we can go back to Cusco and we would have to stay in Cusco. So, no, entonces, can I say something about when are we going? When are they planning to go? And then your activities, did you plan them for a day, for 2 days? Do you have any idea? I think on the itinerary it was for 3 days. Correct me if I'm wrong. I don't have it pulled up right now, but I think it was like over the weekend. Ok, I think. sí. Entonces les pregunté a ellos, o sea, qué es lo que quieren saber y qué habían, les dije lo que ustedes dijeron. Entonces, lo que nosotros teníamos originalmente, cuando hablamos hace 2 semanas, es de que íbamos a ir quizá el viernes y nos quedamos el sábado y el domingo. Las actividades, o sea, si hacemos actividades como las hicimos anteriormente en otros proyectos, lo que haríamos, ustedes hacen las encuestas y entonces analizamos los datos, desarrollamos actividades y después volvemos a las mismas casas que encuestamos a hacer las actividades e invitamos a los vecinos que vengan a escuchar las actividades, o sea, las actividades educativas. Entonces, eso llevaría, si van a hacer unas 100 encuestas, eso llevaría, desde luego, llevaría 2 días de seguro. Pero que entonces, si pueden pensar, habíamos dicho que nos íbamos a reunir el 22, sí, la semana que viene, el martes de la semana que viene nos íbamos a reunir todos estudiantes y espero que la doctora Mendoza y la doctora Rondón para finalizar la agenda. Y que entonces, a finalizar en qué día vamos, si nos quedamos ahí, si vamos el viernes, si nos quedamos hasta el domingo, si volvemos cada día y vamos y volvemos cada día, porque nosotros somos 9 y tenemos que sacar, o sea, o tenemos que tener hotel o le tenemos que pagar a un miembro de la comunidad para quedarnos en su casa o no sabemos. Entonces, si ustedes nos pueden indicar cuáles son sus planes. Ok.
Sí, no, y ustedes háblenlo lo que les convenga a ustedes, porque tampoco queremos imponer nada, pero por otra parte tenemos que decidir porque para nosotros tenemos que sacar hotel o quizá no, o lo que sea. Está bien. So she says, yeah, we can discuss it on the 22nd. I said, well, originally we said we were going to go Friday and stay until Sunday, and then they need to come up with a plan. If they can come up with a plan for our meeting on Tuesday, the 22nd. Yeah. Do you have any more questions? Well, the next one was about transportation to and from there, but I guess that's still up in the air because we don't know about Yeah, the specifics yet. let's wait for Mhm. that on Tuesday. Tiene otra pregunta, pero le dije que la dejemos para el martes y es sobre el transporte, o sea, cómo nos transportaríamos ahí, pero bueno, lo dejamos para el martes. Um, any more questions? Yeah. The last one I have on my end is, are they able to come with us to implement the activity? Or wait, I guess that's kind of what we just talked about. ¿Tu compone? Mhm. Yes, if possible. Yeah. Just to have like another Spanish speaker there. Okay. Entonces, otra pregunta que está haciendo es que nosotros vamos a estar yendo a la comunidad de Compone. Entonces vamos a llegar y esto lo podemos hablar el 22, pero vamos a llegar un domingo y después vamos a ir a la comunidad de Compone el lunes. Nos quedamos allí hasta el viernes. El viernes nos iríamos volveríamos a Cusco, nos iríamos a la comunidad, lo que decidan ustedes. Y después volvemos a la comunidad el lunes siguiente hasta el miércoles a la comunidad de Compone. Los estudiantes están desarrollando varias actividades educativas para los niños de la escuela primaria y secundaria. Y lo que los estudiantes les están preguntando a ustedes si estarían interesados en participar en esas actividades. No todos los días, puede ser un día, puede ser mediodía. Eh, Son actividades, vamos a tener, para describirles, vamos a tener actividades de lavado de manos, de nutrición, para niños de las escuelas primaria y secundaria. Van a tener un proyecto de una cosa que se llama Photo Voice, que es algo que se hace mucho aquí en Estados Unidos a nivel de comunidad. Y para explicarles, es un proyecto que vamos a hacer con jóvenes líderes en la escuela secundaria. Y es un proyecto que vamos a hacer durante varios días, seguramente por la tarde, noche, no sabemos qué horario es el mejor para los jóvenes allí. Ah, pero es para desarrollar liderazgo entre los jóvenes. Entonces, están preguntando si están interesados en participar en esas actividades. Y como digo, no todos los días, tiene que ser todos los días, pero si nos pueden acompañar, estamos encantados. Ah, y de hecho, para algunas actividades seguramente les van a pedir que les ayuden con el español, porque el español, Santi es la que habla español muy bien, entiende y habla bien, pero el resto no tanto. Claro. Sí. No, she says, yeah, that they are very enthusiastic about it and they would like to accompany us. Ah, no, y eso realmente para mí sería, now I'm talking about what I feel about this. Ah, para mí sería importante eh, porque a través de lo que vamos a hacer, a través de las actividades, no solamente hacemos actividades, sino que yo como profesora, como docente, estoy hablamos de competencia cultural,
competencia lingüística, hablamos de el proceso de mejoramiento de calidad. Y eso es todo un sistema que seguimos, o sea, cada día hacemos, nos reunimos y hablamos de las actividades, lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que aprendimos, lo que tenemos que cambiar. Hablamos de la cultura, de lo que nos chocó, de lo que nos asustó, de lo que nos gustó. Y entonces toda esa conversación me encantaría si ustedes podrían participar en esas conversaciones, porque es todo parte del sistema de salud pública que nosotros aplicamos aquí en Estados Unidos. No sé cómo ustedes practican la salud pública en el Perú, pero me gustaría que ustedes puedan bueno, experimentar, eh, ex- tengan esa experiencia. Ah, fantástico. Entonces, quizá el martes hablemos un poco más. Yo le voy a pedir a mis estudiantes que hagan una agenda de cuándo van a hacer las actividades. El problema que estamos teniendo es que no nos hemos podido comunicar con gente en la comunidad muy bien. No nos están respondiendo. Nos invitaron, o sea que sabemos que estamos bienvenidos, pero no nos hemos podido comunicar con los directores de las escuelas. En el pasado, una vez que llegamos a la comunidad, los directores nos dijeron, vengan mañana, vengan pasado mañana, vengan. O sea que esperamos que va a ser lo mismo que antes y que entonces vamos a hacer una agenda con las supuestas actividades. Y entonces ustedes pueden, cuando nos reunamos el martes, ustedes pueden comentar y decir en qué días ustedes quieren ir. So what I said is that um, I said a lot, but I said essentially that we haven't been able to communicate with the community. And then we know that we are welcome, but we don't know specifically exactly what we are going to do. But by Tuesday, we are going to send them an agenda of what we think we are going to do. If we have to change it, we have to change it. But I want you to create something that says, on Tuesday morning, we're going to go do this activity. On Tuesday afternoon, we'll do, the photo voice. And essentially, so they can react to it and they can say, oh, I can come this day, oh, I can come that day. So at least we are making it real for everybody. But she says that they are very interested in participating. ¿Sí? Any more questions? ¿Preguntas tienen ustedes? ¿No preguntas? Parece que no. Y la semana pasada Mayra estaba hablando todo el tiempo y ahora eres tú, Astrid. Me gusta esto. Es ¿cómo se dice? El liderazgo por liderazgo. No me sale la palabra. Estoy demasiado cansada. No me sale ya. Pero Sorry, would it be helpful if we shared our itinerary with them? yeah, I think so. But I think that if you can flesh out the itinerary, gracias, Almendra. If you can flesh out the itinerary, then if you share it, after you flesh out with exactly the activities and what days you want to do the activities, I think that's going to be more useful. Entonces, Krista le está diciendo que les va a pasar la agenda. Y yo les dije que quiero que en la agenda pongan qué van a hacer cada día, qué actividades van a hacer cada día, para que ustedes sepan qué actividades se van a hacer y si hay alguna actividad que les interesa más que otra, puedan anotarse a esa actividad. Entonces así es más concreto y podemos tomar decisiones concretas de qué día, qué vamos a hacer cada día. Bien. So anybody, Lina, Jordan, Allison, Devshri,
Do you have any questions? Can hear you. We did discuss earlier today about seeing if any of the Unstack students wanted to collaborate with the Photo Voice project, but we also discussed that it wouldn't be likely that they'd be able to. No, they say that they are very interested in going and participating. So, but I can ask her specifically about this. Alison, ella es una estudiante graduada de trabajo social. Ella es la que va a llevar a cabo el proyecto de Photo Voice. Photo Voice es voz a través de las fotos. Entonces, este es un proyecto para describirlo bien simplemente. Es un proyecto que ella va a hacer con los jóvenes, como les dije, en los jóvenes de la escuela secundaria. Entonces, el primer paso es hablar de la salud, de los factores de riesgo, de los factores protectores, de los determinantes sociales de salud, de los determinantes ambientales de salud. Y de ahí, esa es la primera sesión. En la segunda sesión les explicamos que queremos que salgan a sacar fotografías de la comunidad y que en cada fotografía muestren qué es un factor de riesgo, qué son los factores de riesgo, qué son los factores protectivos dentro de la comunidad. De ahí la tercera sesión, nos sentamos y hablamos de las fotografías que cada joven tomó. Las organizamos por temas y elegimos una foto por cada joven y una foto quizá todas centradas en un tema o centradas en dos temas. A partir de ahí le ponemos... Santi, how do you say caption? How do you say caption? I don't know. Se le pone título. Le ponemos títulos a las fotografías. Por ejemplo, si es en Ecuador hicimos el proyecto y un joven sacó fotografías de la basura y dijo, para mí la basura afea mucho a la comunidad, pero también enferma a la comunidad. Ese era su título. Y eso es para que los jóvenes piensen en los factores, en su salud, en los factores protectivos y en los factores de riesgo. Y de ahí, si tenemos tiempo, lo que vamos a hacer son una presentación a los padres en la comunidad, en donde los jóvenes pueden presentar sus fotos, pero también lo que vamos a hacer son pósteres. Se dice póster, ¿no? Vamos a hacer póster, entonces vamos a usar Canva. No sé si ustedes usan Canva para hacer pósters. Vamos a hacer pósters y los vamos a imprimir y para que los jóvenes puedan repartir o puedan hablar con la gente a partir de esos pósteres. Y ese es el proyecto con los jóvenes. Entonces Alison les está preguntando que obviamente a ella le interesa mucho ese proyecto y le gustaría invitarlos a que participen en el proyecto. Sí, qué bien, qué bien. No, y así esperamos poder imprimir los pósteres. Eso va a ser quizá lo más. Tengamos que volver a Cusco, quizá en Iscuchaca, que es la comunidad más cercana. Seguramente vamos a poder imprimirlos ahí, no sé, pero sería bueno poder tener a los jóvenes, hacer la presentación y hablar a la comunidad de los factores de riesgo y los factores de protección. Y eso es todo. Do you have any more questions? Eso es todo. Ya bastantes tenemos. Entonces nos reunimos el martes. ¿Hay mejor hora para reunirse que las 7 de la noche de ustedes? ¿Qué día preferirían reunirse? ¿En qué día preferirían reunirse?
So I'm asking what is a good day to meet, and she said Tuesday is not going to be a good day. Mándenos por WhatsApp, mándennos qué día. Uh, are we okay if we meet later in the evening, like 7, 8 o'clock, 10 o'clock, 9 o'clock in the evening? Le pregunté a mis estudiantes si ellas pueden reunirse por la noche, las 8, 9, 10 de la noche de aquí, y están diciendo que sí. Así que ustedes pongan una fecha, pónganla en WhatsApp y nosotros podemos más o menos decidir. Los jóvenes, estos estudiantes van a entrar a exámenes a partir del 29, así que tiene que ser la semana que viene antes de los exámenes. Y también porque podemos hablar, si ustedes recogen los datos el jueves, quizá para la semana que viene ya tengamos algunos resumen de datos para presentar. Muy bien. Sí. Sí, si la doctora Mendoza y la doctora Rondón pueden participar, sería bueno también. Aunque tampoco tienen que hacerlo, ustedes son los líderes, así que eh, como ustedes quieran. Está bien. Bien, fabuloso. Entonces, mis estudiantes no tienen más preguntas. Nos despedimos entonces. Sí, hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós.